Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 3, movimiento oscilatorio y movimiento ondulatorio, y en esta clase ya vamos a ingresar a lo que son los movimientos ondulatorios. Vamos a ver una introducción a lo que son las ondas y todo el movimiento que se describe a través de estas ondas. ¿Sí? El día de hoy, como siempre, vamos a resolver problemas correspondientes a ondas, en este caso a ondas. Ustedes ya, antes de ver este video, para ver la resolución de ejercicio, ya deberían haber estudiado primero los contenidos dejados en la unidad donde se explican todos los conceptos y los fundamentos de este movimiento ondulatorio, de forma tal que después de haber estudiado todos esos recursos, pueden venir y ver los ejercicios y los entenderán de una mejor manera. Para recordar, una onda no es más que una perturbación de una propiedad física que se va a propagar tanto en el tiempo como en el espacio. Eso es básicamente la definición de onda, la perturbación de alguna propiedad física que se va a propagar en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Sin las ondas nosotros podríamos tener, por ejemplo, un pulso, lo que se conoce como un pulso de onda, es decir, damos una sola perturbación y vemos cómo ese pulso se propaga en el tiempo y en el espacio, y vamos a ver algo como esto que tenemos acá. ¿Sí? Si nosotros perturbamos esto una sola vez, entonces esto va a generar un movimiento, las partículas que están en esta cuerda, por ejemplo, van a subir, van a bajar, van a subir, van a bajar, y eso hace que cuando esa perturbación comienza a propagarse, tanto en el tiempo, porque el tiempo sigue transcurriendo, como en el espacio, porque ahora primero la perturbación estuvo aquí, luego estuvo aquí, luego estuvo aquí, luego aquí, 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 y hace que se genere este movimiento. ¿Sí? Vean, aquí se vuelve a ir y la perturbación subiría y bajaría. Entonces es lo que se conoce como una onda. En este caso, si es una perturbación puntual, es un pulso. Y si nosotros hacemos lo que se conoce como un tren de pulso, es decir, la misma perturbación la generamos una y otra vez, una tras otra, entonces generamos lo que se conoce como un tren de pulsos, de ondas, y nos genera esta forma ondulatoria que tenemos acá. Entonces, las ondas tienen una cierta característica. Cuando nosotros vemos una onda, nosotros podemos definir o establecer característica básica de ella, como es este punto que tenemos acá, la cresta, que es el punto más alto al que llega la onda, ¿sí? Su contraparte, el valle, es el punto más bajo, donde llega la onda, hablando de amplitudes, sería la amplitud máxima o la amplitud mínima. ¿Sí? Que en módulo la amplitud debería ser exactamente la misma. Esto tenemos menos A, pero su magnitud siempre va a ser A. Tenemos el periodo, que es el tiempo necesario para que se cumpla un ciclo completo, es decir, que la onda vaya arriba, baje y vuelva a su posición de equilibrio. Si comenzó acá, hasta que va, viene y regresa, ¿sí? Si vemos en comparación con el movimiento oscilatorio, es como describir una oscilación completa. ¿Sí? Tenemos la longitud de onda, que es básicamente el tamaño de esa onda. ¿Y cómo se mide? Desde un punto al mismo punto cuando se repite, ¿sí? Es decir, si la medimos desde acá, desde esta cresta, la longitud de onda va a ser todo este tamaño que tenemos acá, desde esta cresta a esta cresta. O lo podemos tomar desde este valle al siguiente valle, que se repetiría por acá. Aquí se repite. Entonces, esto sería la longitud de onda, o la longitud de onda puede ser todo esto. Cuando se repite, dos puntos después de generar un ciclo completo. ¿Sí? Puede ser de cresta a cresta, de valle a valle, o desde un punto cualquiera hasta que se repite. ¿Sí? Todo esto va a ser la longitud de la onda.
Y bueno, acá el valor máximo de su desplazamiento es la amplitud de la onda. Igual que en el movimiento oscilatorio, la amplitud era el desplazamiento máximo de la oscilación. Y básicamente esas son las características de una onda. Entonces, así nosotros podemos determinar muchas cosas de la onda. Entonces, ingresemos directamente a resolver estos problemas, que son problemas bastante sencillos, bastante intuitivos. Tenemos como primer ejercicio este que tenemos a continuación, que dice, en t igual a 0, ¿sí? En el tiempo inicial, 0 cuando recién todo está comenzando, se describe un pulso transversal en un alambre mediante la función y igual a 6 sobre x cuadrado más 3, donde x y y están en metros. Encuentre la función y de xt que describe este pulso si viaja en la dirección x positiva con una rapidez de 4.5 milisegundos. Entonces, ¿qué hace? Listo. Perdón, borré porque pausé porque había cometido un error aquí. Es 4.5 metros sobre segundo. Yo le dije milisegundos, pero obviamente no podía ser así porque una rapidez no se mide en unidades de tiempo, sino en unidades de velocidad, que es metros sobre segundo. Me había faltado el slash aquí que indica la relación distancia sobre tiempo. Bueno, comenzamos a resolver. Nos dicen, encuentre la función y de xt que describe este pulso. ¿Qué es la función y de xt? Nosotros en movimiento horizontal, en movimiento ondulatorio, a diferencia del movimiento, de los otros movimientos que hemos estudiado, rotacional, traslacional o incluso el oscilatorio, la función que describe el movimiento de una onda es una función de dos variables, ¿sí? En los movimientos pasados nosotros teníamos un movimiento que era una función de una variable. Por ejemplo, decíamos y en función de x. Pero ahora en el movimiento ondulatorio, si recordamos la definición de onda, que es una perturbación de una propiedad física que se propaga en el tiempo y en el espacio. Entonces, ese movimiento, esa propagación que se propaga en el tiempo y en el espacio va a depender obviamente del tiempo y el espacio, ¿sí? Va a depender de en qué instante del tiempo esté para saber en qué posición va a estar. Y como es un movimiento que genera un movimiento que varía de esta forma, nosotros podemos calcular una posición en X, en Y, a medida que va variando X. Entonces, este pulso, a medida que se va desplazando en la dirección horizontal, va transcurriendo el tiempo y eso hace que una partícula dentro del medio se mueva en la dirección Y. ¿Sí? Todas las partículas están en la dirección X, ¿sí? Tenemos la dirección X, por ejemplo, si esta es una cuerda, todas las partículas están acá. Cuando comienza a transcurrir el tiempo, dependiendo de lo que yo tenga como función, inicialmente está acá la partícula y yo genero una perturbación, entonces la partícula, aquí en el movimiento ondulatorio lo que se mueve es una partícula dentro del medio. Entonces, la partícula que está acá, cuando comienza a transcurrir el tiempo, entonces, la partícula que está en la posición x igual 2 en t igual 1 segundo, por ejemplo, va a estar acá. En t igual 0.009 segundos está acá. Acá, entonces, dependiendo del tiempo, las partículas que están en una cierta posición van a ir teniendo una posición en Y. Es decir, esta partícula que tenemos acá
es la misma partícula, corresponde a la partícula que está en esta posición de X, ¿sí? Pero ahora me va a tener una posición en Y. ¿Cuándo? Cuando el tiempo tiene un valor T cualquiera, ¿sí? Un valor T mayor a 0, ¿sí? El tiempo va transcurriendo y hace que la partícula que está en la posición X se mueva hasta una posición Y en ese tiempo, ¿sí? Por eso es que es una función tanto del tiempo como del espacio, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos determinar las características y cómo va a ser todo este movimiento. A ver, voy a borrar todo esto que tengo aquí. Listo. Entonces, normalmente las ondas, bueno, tienen diferentes formas, pueden ser sinusoidales, cuadráticas, diente de sierra, diferentes formas. Ahora, el problema nos dice que el pulso viaja en la dirección X positiva, ¿sí? Nosotros podemos tener un pulso que va viajando en la dirección X positiva, es decir, va hacia allá, o podemos tener un pulso que se mueve en la dirección X negativa, es decir, que va hacia allá. ¿Sí? Son dos direcciones hacia donde puede ir esa perturbación. Puedo generar una perturbación y que se vaya hacia la derecha, puedo generar una perturbación y que se vaya hacia la izquierda. Entonces, cuando se resuelve la ecuación de onda y encontramos esta función de onda, encontramos que la función de onda es una función que depende tanto de X como del tiempo. ¿Y cómo va a depender del tiempo? Bueno, va a tener una dependencia como esto es una posición y debes tener longitudes, unidades de longitud, que es metro, entonces todo esto también debe ser metros. Como aquí nosotros tenemos metros, obligatoriamente aquí esto también tiene que ser metro. Entonces, si depende del tiempo, si el tiempo va siempre acá, la única forma de que esto que depende del tiempo de metro es que esté multiplicado por la velocidad, que la velocidad es metros sobre segundo. Si lo multiplicamos por el tiempo, segundo se va con segundo y nos queda solamente metro. Por eso es que su dependencia del espacio y el tiempo viene dado por X más menos B por T. Entonces, cuando ya sabemos esto, tenemos acá un más menos. ¿Qué quiere decir más menos? ¿Cuándo uso más? ¿Cuándo uso menos? Simplemente este más menos, como en cualquier movimiento, lo que nos indica es la dirección. Disculpa que salga tan feo. La dirección. Entonces, dependiendo del signo que tenga ese pulso, nosotros podemos decir que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, por convención, ¿sí? Convención internacional, cuando se tiene signo positivo, quiere decir que el movimiento va hacia la izquierda. Y cuando se tiene signo negativo, quiere decir que el movimiento va hacia la derecha. Eso siempre se toma por convención así y siempre lo vamos a tener así. Entonces, Y igual a X más B por T, quiere decir que es un pulso de onda que se mueve hacia la izquierda. Y si tenemos Y igual a X menos BT, quiere decir que es un pulso que se mueve hacia la derecha. Entonces vean, aquí no es que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo como lo describíamos antes, sino que hacia la derecha es la dirección positiva, pero el movimiento va cuando, según esta función, es menos BT, ¿sí? Si es más BT, va en la dirección hacia la izquierda, que la podemos definir como la dirección negativa.
Entonces, sabiendo esto, y tenemos cuál es el pulso de la onda, este pulso aquí nos dicen que es en t igual 0. Entonces, en t igual 0, cualquier dependencia del tiempo se va a anular porque el tiempo es 0. Entonces, nos queda exactamente este pulso. Entonces, si queremos la forma de este pulso en un tiempo posterior, entonces tenemos que acá, donde está X, colocar todo esto que tenemos acá, porque depende, Y depende tanto de X como de T. Y X y T están relacionados mediante, valga la redundancia, esta relación que tenemos aquí, X más menos BT. Entonces, ¿qué hacemos? Para un tiempo posterior, reemplazamos X menos BT acá donde está X. ¿Y quién es B? Bueno, la rapidez con que se mueve la onda, que nos dicen aquí que es 4 metros sobre segundos. Entonces, al sustituirla, nos queda que Y va a ser igual a 6 sobre X menos 4.5. Tiempo elevado todo al cuadrado más 3. Y esto sería la función de ese pulso que se mueve hacia la derecha a una rapidez de 4.5 metros sobre segundo. Vean, si esto dijese que encuentre la función y de xt que describe este pulso si viajase hacia la izquierda. Hacia la izquierda sería de la misma forma, solo que aquí sería positivo. Como nos dice que viaja hacia la derecha, entonces aquí es negativo. Y listo, eso es todo. Entonces esas son cosas que tienen que tener bien en claro. Si el pulso viaja hacia la derecha, es decir, si viaja en la dirección positiva, entonces la función y va a depender de x más o menos bt de acuerdo a el signo acá, que si decimos que se está moviendo en la dirección positiva, entonces el signo aquí sería negativo, y si decimos que se está moviendo en la dirección negativa, el signo aquí sería positivo. Siempre va a ser así, entonces ténganlo siempre en cuenta. Pasemos a un segundo ejercicio. Entonces, este problema nos dice, las ondas S y P simultáneamente radiadas desde el hipocentro de un temblor se reciben en una estación sismológica situada a 17.3 segundos una de otra. Suponga que las ondas se han desplazado en la misma trayectoria con magnitudes de rapidez de 4.5 kilómetros sobre segundos y 7.8 kilómetros sobre segundos. Aquí creo que es hora. Déjenme chequear. Esto no puede ser segundo. Listo, chicos. Ya chequeé si es segundos. Ahí. Entonces, no hay problema. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, las ondas S y P son ondas que se generan en los sismos y simplemente S y P se refieren a ondas secundarias y ondas primarias. Las ondas secundarias son ondas transversales y las ondas primarias son ondas longitudinales o ondas de compresión. El hipocentro de un temblor es lo que también se conoce como epicentro, ¿sí? Hipocentro, epicentro es donde se genera el temblor. Entonces, tenemos una estación meteorológica que recibe esta onda 11IP. Dice que se encuentra situada a 17.3 segundos una de la otra. Estas dos ondas se encuentran una de la otra a 17.3 segundos y salen desde el hipocentro del temblor hacia una estación sismológica. Entonces, dicen, suponga que las ondas se han desplazado en la misma trayectoria con magnitudes de rapidez 4.5 kilómetros sobre segundo y 7.8 kilómetros sobre segundo respectivamente.
Entonces allá la distancia desde el sismógrafo al epicentro. Dicen que las dos han ido por la misma trayectoria. Entonces, ¿qué quiere decir que las dos hayan ido por la misma trayectoria? Quiere decir que las dos han recorrido la misma distancia, la misma trayectoria. Entonces, la distancia que recorrió una es la misma distancia que recorrió la otra. ¿Cuál es la diferencia? Que las dos salieron en tiempos diferentes, ¿sí? Y ambas salen con velocidades también diferentes. Salen con velocidades diferentes en tiempos diferentes. Entonces, si queremos saber cuánto es la distancia que hay desde el hipocentro del temblor hasta el sismógrafo, que es quien capta las ondas, ¿sí? Para registrar que hubo un temblor, entonces tenemos que calcular la distancia que viajaron las ondas. Eso es lo que debemos hacer. Entonces primero calculamos la distancia que han viajado las ondas desde que salen desde el hipocentro del temblor hasta que llegan allá. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Determinar cuánto ha viajado cada una de las ondas. Nosotros sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? La distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Y esto se cumple para las dos ondas, ¿sí? Cada onda salió con una velocidad y en cierto tiempo recorrió una distancia. ¿Cuál distancia? Como es la misma trayectoria, es exactamente la misma. Lo único es que la distancia es la misma, este valor que tenemos acá, para los dos casos, para las dos ondas, es el mismo valor, lo único es que la velocidad cambió y el tiempo cambió. Entonces, cada una tiene velocidades diferentes y tiempos diferentes de recorrido, pero el producto de su velocidad por su tiempo de recorrido tiene que dar el mismo valor de la distancia. ¿Por qué? Porque dice que las dos recorren la misma trayectoria. Entonces, la distancia es la misma. La velocidad y los tiempos cambian, pero su producto cambia de forma tal que cuando tenemos el producto de cada una de las ondas por separada, la distancia recorrida es exactamente la misma. Entonces, empezamos, por ejemplo, con la... escribimos para la primaria, 7.8 kilómetros sobre segundos por el tiempo, esa es la distancia que recorre, y la secundaria recorre la misma distancia, ¿sí? Pero a una velocidad de 4.5 kilómetros sobre segundos, pero en un tiempo de t segundos más 17.5, que es la separación que tiene una de la otra. Una salió y a los 17.3 segundos salió la otra onda. Entonces, esta onda salió 17.3 segundos más tarde que esta otra onda, o más temprano, mejor dicho. Entonces, más tarde. Como ambas son exactamente las mismas distancias, esta distancia es igual a esta distancia, yo puedo igualar todo esto igual a todo esto, porque estos dos términos son exactamente el mismo. Entonces yo digo 7.8 kilómetros sobre segundos por el tiempo va a ser igual a 4.5 kilómetros sobre segundos por el tiempo más 17.3 segundos. Y este tiempo es exactamente este mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos esto y hacemos la propiedad distributiva, 4.5 por t más 4.5 por 17.3. ¿Qué nos queda de acá? 7.8 kilómetros sobre segundos por el tiempo igual a 4.5 kilómetros sobre segundo por el tiempo más 4.5 kilómetros sobre segundo por 17.3 segundos. Entonces, ¿qué nos importa saber? Conocer este tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos este tiempo, que es exactamente el mismo, lo podemos sustituir acá, o mejor dicho, acá, o acá,
¿sí? En cualquiera de estas dos ecuaciones y vamos a saber cuál es esta distancia. Y esta distancia es la distancia desde el hipocentro del temblor hasta el sismógrafo. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos ese tiempo para saber cuál es la distancia total recorrida. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos esto a restar para este otro lado y despejamos el tiempo, porque nos va a quedar 7.8 kilómetros sobre segundo por el tiempo, menos 4.5 kilómetros sobre segundo por el tiempo. Eso nos da un valorcito y ese valor lo pasamos a dividir hacia el otro lado. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. 7.8 kilómetros sobre segundo por el tiempo menos 4.5 kilómetros sobre segundo por el tiempo va a ser igual a 4.5 kilómetros sobre segundos multiplicado por 17.3 segundos. Vean que aquí esto se va a ir con esto en algún momento. Entonces, 7.8 menos 4.5, sacamos factor común el tiempo y todo esto, que bueno, que nos da un valorcito, podemos hacer la resta, lo pasamos a dividir a este otro lado. Nos quedaría que el tiempo va a ser igual a 4.5 kilómetros sobre segundos por 17.3 segundos dividido para 7.8 kilómetros sobre segundos menos 4.5 kilómetros sobre segundos. Vean, este segundo se cancela con este segundo de acá. ¿Sí? Y bueno, aquí nos va a sobrevivir el segundo de acá, que no se cancela con nada, y como está 1 sobre segundo en el dividendo, va a pasar hacia arriba, y este kilómetro se va a cancelar con este kilómetro y nos queda unidades de segundo. Entonces, al resolver esa cuenta tenemos un tiempo de 23.6 segundos, es decir, desde que se genera el temblor hasta que llega al sismógrafo han transcurrido 23.6 segundos. Y eso hace que la onda haya viajado una distancia de velocidad por el tiempo. Tomamos cualquiera de las dos. Yo lo hago con la onda primaria, 7.8 kilómetros sobre segundo, multiplicado por 23.6 segundos. Ustedes pueden intentar con la otra ecuación. Intenten con esta y verán que le da exactamente lo mismo. Nos da una distancia de 184 kilómetros. Entonces, esas ondas que han recorrido esos 184 kilómetros, quiere decir que desde donde se generó el temblor hasta el sismógrafo hay una distancia de 184 segundos. ¿Qué digo? Kilómetros, perdón. Entonces, hagamos, ¿vale? Un tercer ejercicio. ¿Sí? Resolvamos un tercer ejercicio de ondas también, una onda senoidal. Entonces, vean cómo nosotros podemos determinar ciertas cosas. Entonces, debido a, en parte, a esta ecuación, hay muchísimo más desarrollo y muchísima más tecnología, pero debido a esto, estas son las bases de la sismografía y nosotros podemos saber entonces dónde fue que se dio exactamente el epicentro, dependiendo de dónde se encuentran ubicados los sismógrafos, qué distancia tiene una onda de la otra y todas estas cosas. Entonces vean que son cosas bastante interesantes que podemos hacer. Entonces tenemos acá, nos dice, una onda senoidal está viajando a lo largo de una cuerda. El oscilador que genera la onda completa produce 40 vibraciones en 30 segundos. También un máximo dado viaja 425 centímetros a lo largo de la cuerda en 10 segundos. Entonces pregunta, ¿cuál es la longitud de onda en este caso? Entonces resolvemos. Nos dice que la onda es sinusoidal, es decir, una onda que es de esta forma, viaja a lo largo de una cuerda, es una onda en una cuerda, tenemos una cuerda, ¿sí? Básicamente esto es, tenemos una cuerda y
perturbamos, generamos una perturbación acá y eso se transforma en una onda que va a viajar a través de esa cuerda. Eso hace que la cuerda comience a moverse de esta forma. Sube y bajan sus partículas. Recuerden que siempre este movimiento es estas partículas que van viajando. Por ejemplo, la partícula que tengo acá no es que se mueve hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que esta partícula sube y baja, ¿sí? Dependiendo de el tiempo en el que tomemos esa propagación. Esta de acá sube y baja. Entonces, en algún momento, esta partícula está acá, esta de al lado se mueve acá, esta de al lado se mueve acá, y esta partícula comienza poco a poco a regresar, ¿sí? Entonces, tenemos la partícula que viaja en una onda sinusoidal, la onda en cuerda, y nos dicen que esa onda, que el oscilador que hace esas perturbaciones, que genera ese tren de pulsos y produce esa onda, hace que hayan 40 vibraciones en 30 segundos. Y dicen que un máximo viaja 425 centímetros a lo largo de la cuerda en 10 segundos. Es decir, en 10 segundos esa onda va a viajar 425 centímetros. Entonces nos piden decir o calcular cuánto vale la longitud de esa onda en específico. Una onda que viaja a lo largo de una cuerda y genera 40 vibraciones en 30 segundos. Entonces, la longitud de onda está definida como la velocidad entre la frecuencia, ¿sí? Ahora, aquí no tenemos todavía frecuencia explícitamente dada, pero sí está implícita, ni tenemos la velocidad explícitamente dada, pero sí está implícita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por un lado, calcular la velocidad, por otro, calcular la frecuencia, sustituimos y se resolvió el problema. Así de fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculemos estas dos variables por separado. Primero, la frecuencia, nosotros sabemos que es el número de ciclos dividido para el tiempo en el que se producen esa cantidad de ciclos. En este caso, nosotros sabemos que en 30 segundos se producen 40 vibraciones completas, 40 ciclos, ¿sí? Entonces, ya de acá tenemos cuánto vale la frecuencia. La frecuencia no es más que las 40 vibraciones dividido para los 30 segundos que tardan en generarse esas 40 vibraciones. Al dividir esto, 40 entre 30, eso nos queda 4 tercios hertz, que es la unidad de la frecuencia. ¿Sí? La frecuencia se mide en hertz. 4 tercios hertz. ¿Sí? Que es lo mismo que 1.33. Ahora, por otro lado, tenemos que ahora calcular la velocidad con que se propaga esa onda. Entonces, la velocidad no es más que la distancia recorrida dividida para el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Entonces, ¿cuánta distancia recorre? Dice que recorre un máximo de 425 centímetros en 10 segundos. Entonces, 425 centímetros entre 10 segundos, eso nos da una velocidad de 42.5 centímetros sobre segundo. Entonces, vean, ya tenemos la frecuencia que tenemos acá y tenemos la velocidad que necesitamos acá. Entonces ya tenemos todo para resolver el problema. Déjame quitarle toda esta raya de aquí para que no se vea tan feo. Y listo. Entonces, la longitud de onda que va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. ¿Cuánto vale la velocidad? 42.5 centímetros sobre segundos dividido para 4 tercios hertz. Y eso nos da un valor cuando resolvemos esta cuentica de 31.9 centímetros de longitud de onda, lo que es lo mismo que una longitud de onda de 0.319. Y listo, chicos. Bueno,
para no hacerles muy pesado el video, lo dejamos hasta aquí. En la siguiente clase sí, seguiremos resolviendo problemas relacionados con el movimiento ondulatorio. Chao, chao. Nos vemos en la próxima clase.